La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, siempre nos da mucho gusto recibir en nuestras instalaciones a personal distinguido de esta comunidad, miembros distinguidos de esta comunidad de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Damos la bienvenida a la maestra Norma Angélica Hernández Gómez. Ella es maestra distinguida de la División de Administración y Gestión de Proyectos de esta Casa de Estudios. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, maestra Verónica. Un gusto y un placer de estar en estas instalaciones nuevamente. Y bueno, vamos a conocer un poquito el lado humano de la maestra Norma Angélica. Conocemos pues todo su desarrollo profesional, pero vamos a platicar sobre ese lado humano que muchas veces los chicos en el momento que estamos frente al grupo dicen, no, pues no pasó nada, tuvo todo facilito, no se desveló, no trabajó, no esto, no lo otro, ¿no? O sea, nosotros nos cortamos las venas con un corazón de chabacano y sufro yo nada más. Pero no estamos hablando de sufrimiento, sino estamos hablando de historias de éxito. ¿Cómo fue la niñez de la maestra Norma Angélica? Considero que una niñez bastante retadora, con muchos esfuerzos, podría decirse. Desde los 7 años tuve la oportunidad de estar fuera de casa materna de mis padres, y para mi fortuna llegué a una casa, la casa de la señora Carmita Brito, que en paz descanse, una señora que tenía 67 años y yo tenía 7 años, ¿no? De esa parte de la niñez que puedo rescatar, que fue un poco difícil a la edad de 7 años estar fuera de ese vínculo de mamá, de papá, pero ella era una persona que vivió muchas cosas de la etapa de la revolución y tenía un carácter fuerte. Entonces, por un lado estaba la niña que añoraba estar con la mamá, que anhelaba muchas cosas, y por otro lado estaba la persona que le decía, más que de manera verbal, sino de manera práctica, que en la vida tenemos 2 opciones. Vivirla o ponerte a llorar y sentarte, ¿no? Entonces, puedo decir que fue difícil, pero se me dio la oportunidad de poder estudiar en su momento. ¿Por qué me llevan con esta persona? Mi mamá tenía los medios económicos para tenerme en casa, teníamos casi todo, pero vivíamos, yo soy de Cárdenas, Tabasco, y vivíamos detrás de la chocolatera, está la carretera federal, la chocolatera y la colonia Calzada. La primera casa es la casa de ustedes. Gracias. Y habían muchos accidentes, constantemente habían accidentes automovilísticos, era una carretera federal sin puente y demás, y producto de los accidentes casi siempre, fallecían. La estadística era que te atropellaba el carro de la federal y fallecías. Mi mamá, viendo esta situación, conoce a esta persona de toda la vida y le dice, tráeme a tu hija. Todo el mundo, así como que le grita en el cielo, vas a regalar a tu hija, ¿no? Entonces, yo, 7 años, dije, no, yo no quiero irme. O sea, yo en su momento lloré y dije, no, esa es mi casa, yo tengo mamá. Me vas a entender. Dije, no lo entiendo. Después dije, sí, qué bueno que crecí allá. Llego con la señora y bueno, yo estaba muy cerca, tengo la oportunidad de estudiar. Me tocó ver situaciones un poco fuertes en esta casa, porque la persona con la que crecí era una persona muy generosa, muy bondadosa, pero también con un carácter fuerte, una disciplina férrea en donde no podía salir, ahora sí, ni a la esquina. Vivíamos en el centro, económicamente la ciudad estaba muy bien, pero no podíamos más que ver lo que pasaba del otro lado de la calle a través de una ventana. Suena quizás paradójico, ¿no? Ver a través de la ventana, pero así era. Yo no salía para nada más que a la escuela y a la casa. Lo cual hizo que me refugiara y me concentrara en los estudios. Agradezco mucho 2 cosas de mi abuelita Carmita, así le decíamos de cariño, mi abuelita. Una, el
tú tienes una obligación y un compromiso, estudiar. Ese es tu compromiso. Todo el mundo tenía una obligación, yo tenía una obligación que eran los trastes y nada más. La siguiente obligación era estudiar. Y decía, si tú cumples con esa obligación, vas a tener éxito más adelante. Y creo que no le fallé, cumplí, hasta hoy he cumplido con esa parte que no tiene fin. Yo creo que el estudio no tiene fin. La segunda cosa que aprendí, convivencias con la práctica en ese hogar que me recibió, fue la fe. Era una persona que, como yo era la más chiquita, 7 años, y ya, todos los domingos a las 5 de la mañana caminábamos a la parroquia de San Antonio de Padua, todos los domingos. Entonces, era costumbre, pero al mismo tiempo fue mi despertar en la fe. Cosa que hoy en día creo que es mi pilar fundamental. La presencia de Dios para mí, de un ser supremo que yo le llamo Dios, en mi vida fue la que me dio ese empuje, fuerza, y era mi fuerza. Yo decía, hay un Dios, y porque existe ese Dios me trajo aquí. Yo estuve y estoy convencida que fue Dios quien me llevó a ese hogar. Uno de los muchos hogares que estuve, porque no nada más estuve en ese, pero bueno, en mi infancia en ese estuve. En la escuela, ¿qué materia era la que más le gustaba a Norma Angélica? En la niñez y en la vida adulta, las matemáticas. Mi amor por los números empezó en segundo de primaria, con un maestro al cual yo quiero mucho, espero que esté vivo, el maestro Santiago, no recuerdo sus apellidos, yo estaba en segundo. Ese maestro Santiago, desde mis 7 años yo decía que era así como que lo máximo, ¿no? Y entonces todo era maravilloso, todo era bonito, y te entusiasmaba con las operaciones, con los números, pero sobre todo te ponía tan fácil todo que yo decía, bueno, es que esto estaba pan comido. Yo terminaba muy rápido. Y algo que él hacía, también se veía que estaba apasionado por los números, era que sí nos felicitaban, no eran felicitaciones vanas. Era una persona que amaba las matemáticas, amaba enseñar y amaba a los niños. Entonces era una persona muy humana, era una persona que trascendía, y que yo hoy, mi recuerdo, su imagen física está aquí. O sea, si yo lo veo y no ha cambiado mucho, o sea, cambian, pero se conserva la esencia, ¿no? Yo lo reconozco. Un saludo a la familia del maestro, donde quiera que esté, y muchas gracias. Y bueno, las matemáticas, algo que la mayoría de nosotros decimos no, pero ¿qué ocurrió, maestra Norma Angélica? Eso fue en la primaria. ¿Qué ocurre cuando pasamos al siguiente nivel, que es la secundaria? Fantástico. Allí tuve un maestro que era el maestro Juan Isabel. Él me daba matemática, bueno, en sus diferentes nombres ya, y me daba dibujo técnico. El maestro igual era alguien que le encantaba, pero además él nos motivaba siempre, nos ponía lo que hoy le llamamos acertijos, y los famosos sudokus no se llamaban así. Veíamos los temas, las clases normales, y antes de terminar la clase, o sea, cuando digo antes de terminar, era que realmente era eficiente y productivo. No es que no hiciera su trabajo, hacía su trabajo y sobraba tiempo. Claro. Sí, entonces decía, a ver, van ya a lo mejor el tercer, cuarto ejercicio del día, y el que termine primero y resuelve este acertijo, sale antes. O el que termine no nos daba puntos, sino el que termine va a pasar y nos va a compartir algo. Y como nos gustaba, el pasar y compartirlo era algo que nos gustaba. Entonces, creo que el sentirte útil, el por ejemplo, ya lo resolviste, y poder ir a decirle a los demás, no, se hace así, así, porque yo lo descubrí, o sea, yo vi cómo se hace. Para mí era una forma muy positiva, dinámica, interactiva y grata. O sea, a mí no me dio nunca hasta hoy pues miedo las matemáticas, los números, ni miedo, ni fobia, ni nada. O sea,
los números son amigos y aprendes a amarlos. Como dicen en la película de Nemo, nada más que lo vamos a poner, de Buscando a Nemo vamos a ponerlo, pero en este caso a los números, el Nemo dice los peces son amigos, no comida. No comida, en este tiburón, caso, no. Los números son amigos y no le huyas, ¿no? ¿Qué no le gustaba a Norma Angélica en la secundaria? ¿Qué materia decía así como que, ¡ay, qué horror, ya llegó? Sí, en la secundaria un poco y en la prepa más. La biología, a pesar de que eso, ahora sí que el estudio de la vida y el origen de todo, ¿por qué no me gustaba? No me gustaba la biología, porque no me gustaba. La prefería las sociales, que era mucha teoría. Porque en biología íbamos mucho al laboratorio. ¿Y qué pasaba con los que nos impartían las asignaturas? ¿O qué pasó con los que me impartieron? En la secundaria fue mujer y en la prepa fue varón. Ahí sí omito los nombres, por razones obvias, ¿no? Ambos eran un poco machistas y entonces no nos daban oportunidad a las mujeres de practicar. Entonces llevábamos los animales y todos para hacer, y pese a que pudiera decir, no me va a gustar abrirlos, no me gustaba el hecho de yo matarlos, nunca ni un pollo he matado. Lo compro ya muerto, ya descuartizado. Pero no nos dejaba, a las mujeres, no a mí, a las mujeres no nos dejaban hacer, y entonces siempre las prácticas las hacían, la práctica de laboratorio la hacían los varones. Y nosotros éramos las que, como éramos mujeres, escribíamos, dibujábamos, dibujábamos. Y a mí me gusta, yo me considero una persona muy práctica, me gusta hacer. Entonces, por eso no me gustó. Cosas que esperemos que ya no se vean en ningún salón de clases o ningún laboratorio actualmente, para tener la oportunidad todos y todas de poder aprovechar, ¿no? En estos aprendizajes que se dan de forma cotidiana. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos en su programa Entrevista de la Semana. Estamos platicando con la maestra Norma Angélica Hernández Gómez, maestra distinguida de la División Académica de Administración y Gestión de Proyectos de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Una pausa, regresamos. Ingeniería en Gestión de Proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima.
Continuamos en la entrevista de la semana. Estamos con nuestra maestra distinguida de la División de Administración y Gestión de Proyectos, la maestra Norma Angélica Hernández Gómez. Y bueno, ya platicamos un poquito sobre su niñez, la etapa de la secundaria. Ella nació en Cárdenas, Tabasco, y bueno, desde segundo año de primaria ama los números y bueno, en secundaria y preparatoria, pues no le agradaba mucho la biología por ciertas cuestiones de paradigmas, de estigmas que había en ese momento. Y bueno, maestra Norma, ¿dónde estudió la preparatoria? ¿Cómo fue la época de la preparatoria? ¿Dónde estudié? En el CBT número 93 de Cárdenas, Tabasco. Fue muy productiva, muy bonita, podría decirse. Yo creo que es una de las etapas más hermosas, más bellas. En términos académicos, creo que me fue muy bien. Ahí elegí administración, no había contabilidad. Elegí administración, me gustaba toda esta parte de poder optimizar, poder hacer cosas, me veía yo con una oficina, con una empresa, haciendo cosas, ¿no? Y en términos personales, en la preparatoria fue una etapa un poco difícil porque ya para terminar la prepa, en mayo del año que terminaba, a mi madre y a mi hermano le dio una descarga eléctrica muy fuerte que los llevó a estar un mes en aislados, en terapia intensiva. Entonces, era mi mamá, era mi hermano mayor y seguía yo. Entonces yo tenía que verlos. Perdí casi un mes de clase, donde solo iba y presentaba examen. Todo el mundo dijo, no, pues vas a reprobar. Entonces yo era así, como que reprobar no era un concepto que entraba en mi cabeza, ¿no? Entonces lo personal afectó lo académico. Afortunadamente no reprobé ninguna materia, concluí en tiempo y forma la preparatoria, pero sí fue algo que se me hizo un poco difícil. Claro. Después de esta etapa tan difícil, porque aparte de todo son cambios, es el transitar por la adolescencia, todos estos momentos que se viven. Fue algo también curioso, porque yo entro a la prepa con un accidente y salgo con otro accidente. Es decir, yo salgo con el accidente de mi mamá y mi hermano y no puedo llegar un mes. Y yo entro y al ingresar, semana y media, tengo un accidente automovilístico, me atropella una camioneta y entonces también falto. Algo que yo platico con mis alumnos tutorados cuando veo que están haciendo bullying a alguien, es que les comparto lo feo que se siente que seas bulleada, ¿no? Antes no se marcaba mucho esto, no se mencionaba mucho, ¿no? Producto del accidente anduve con muleta, anduve con yeso y demás, ¿no? Y quedan ciertos traumas, porque pues que te atropelle un carro, ¿no? Y que estés allá, pues algún tiempo ingresada no es fácil. Pero estando ingresada me dan otras enfermedades producto de que se bajan las defensas. Y entonces pues esto me va trayendo otras cosas y llego el primer día, la primera quincena, llego a la prepa con mucha mucha energía, muy jovial, muy contenta, muy acá, ¿no? Y muy amiguera y muy charla, así, plática, ¿no? Obviamente siempre cumpliendo con mis funciones, pero me gusta mucho convivir, ser amigable. Regreso del accidente y entonces regresa una persona y marcó más de un año de prepa. Regresa una persona introvertida, una persona tímida, una persona temerosa, una persona muy diferente, en donde producto del accidente habían muchas cicatrices, no nada más acá, sino físicas. Y estaba de 14 para 15, entonces ¿a qué muchacha de 14 le gusta tener cicatrices por todas partes? Me provocó algunas situaciones, sobre todo en la parte de educación física, que también estigmas, no uses esto, no uses aquello, y tienes que salir así, y el médico dice así, y a veces no comprendemos cuando el médico te da una instrucción y a fuerza por reglamento académico queremos encajar en el reglamento lo que médicamente no encaja, ¿no? Entonces sí fue así, empecé, ¿no? Me recuperé académicamente, siempre o casi siempre procuro
académica y profesionalmente, laboralmente, que lo que se me presente como reto personal o de salud, le busque yo resolverlo, porque algo que aprendí con mi abuelita Carmita es, se tiene que hacer. O sea, no me digas que no. Tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. No, tú puedes. Entonces, hay cosas que luego decimos que no, pero digo, yo puedo. Definitivamente. Yo puedo. Y hablando del yo puedo, ¿cuál ha sido el reto más grande? ¿O cuáles han sido los retos más difíciles a los que se ha enfrentado Norma Angélica? Estamos dejando ya de lado la cuestión de académica y cuestión de esas, pero ¿cuáles han sido esos retos? Pues el principal reto fue el no asimilar, más bien el vivir, el sobrevivir, ay, no sabría qué palabra usar, pero teniendo casa o teniendo un hogar, teniendo una mamá que tiene un hogar que económicamente está muy bien, no tener un lugar donde vivir. Uh-huh. O sea, para mí fue muy, muy difícil que hoy estés en un hogar y al otro año en otro hogar y en el otro estés en otro hogar. Y que, por ejemplo, no tengas llave uh-huh. de donde vives. O sea, es tu casa, pero no es tu casa. Y no por la parte que te ganes el espacio, el lugar, uh-huh. sino porque sientes que no tienes un lugar. Claro. Entonces, para mí, ese fue un reto. Yo decía, ok, no tengo, pero un día voy a tener un hogar. Y o sea, voy a tener una casa y un hogar. Uh-huh. El poder tener un hogar y una casa para mí fue un reto. Hoy lo tengo, gracias a Dios. Un Kleenex, por favor. Hoy lo tengo, gracias a Dios, y yo valoro inmensamente la familia que Dios me ha dado. Valoro. Tengo una hija a la que quiero muchísimo y que para mí también ese fue un reto. Tuve un embarazo bastante difícil, delicado. De los 6 meses y medio iba a tener un parto prematuro que no me auguraban uh-huh. que viniera bien y gracias a Dios, a pesar de que estuve un mes ingresada, uh-huh. Donde en ese mes igual me hicieron de todo, me pasó de todo, me tenían sonda aquí, o sea, hubo un momento en que llegué a tener 11 medicamentos, estando embarazada, 11 medicamentos. Todo el mundo me decía, todo eso que te están haciendo y te están poniendo va a afectar a tu bebé. Y yo decía, yo soy por fe soy católica, uh-huh. y yo decía, Virgen, ahora sí que te la encomiendo, te la ofrezco, te la consagro, y va a venir bien, y gracias a Dios mi hija vino bien, a pesar de que me pusieron cuanta cosa no quisieron, consideraron era necesario, uh-huh. Y sí vinieron otros retos, y un reto fuerte fue cuando ella tenía 7, 8 años, diagnosticaron una situación de salud también, y le iban a intervenir, según era algo degenerativo. Como mamá también, que te den una noticia de ese tipo, te cambia la vida. Hicimos muchas cosas, moví muchas cosas, y siempre llegaba a mí lo que le agradezco, la fe. O sea, he flaqueado, sí he flaqueado, hay momentos en donde siento que la fe no es que no esté, sino como uh-huh. que se doblega, como que la chispa se baja un poquito, pero ahí está. Y en ese tiempo yo decía, es que del único que me puedo agarrar es de Dios. Y dice, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Breve,
el día que le intervenían, la llevaban a quirófano y llegó, el papá de mi hija es militar, estábamos en el Hospital Central Militar, le iban a operar y me dice un teniente coronel, le habla el general, me dice, su hija no puede entrar al quirófano, su hija tiene tanto de fiebre y así no la podemos anestesiar. Me dice el cirujano, su hija tiene que entrar al quirófano, usted ya firmó. El otro, yo no la voy a anestesiar. Usted puede decir que no, que si no entra su hija, usted es responsable, el cirujano, si su hija no entra en este momento, usted es responsable. Y me empieza a decir cosas negativas que iban a pasar, y el otro, que no la presionen. Al final, no dejé que la intervinieran. Me dicen, así, váyase, aquí está su alta, no tiene nada que hacer aquí porque aquí no viene de paseo. Fue difícil, yo regreso con mi hija y yo así de, ¿qué pasa? Le vuelven a hacer estudios y por la misericordia de Dios mi hija no tenía nada. Puedo decir, yo creo en los milagros, que en ese momento fue un milagro. ¿Qué le diría Norma Angélica a todas aquellas personas que dicen, ya no puedo más? ¿Qué le diría? Que siempre se puede más, siempre se puede más. Para mí, todos tenemos un espíritu que es el que nos mueve, y ese espíritu para mí es la presencia de Dios, de ese ser superior que está en cada uno de nosotros. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templos de Dios. Entonces, si dejamos que Dios actúe en nosotros, si le permitimos que se haga su voluntad en nosotros y le ofrecemos todas nuestras actividades, todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, eso no significa que seamos fanáticos. Alguien me dijo, es que eres una fanática porque misioné 8 años. No, creo que Dios es el único que nos puede ayudar cuando decimos no puedo más. Sí podemos, con la fortaleza y la guía de Dios. Muchas gracias, maestra. Se nos ha ido el tiempo pues rápidamente. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros todos estos momentos, todas estas cosas como parte de su vida, una luchadora siempre, y bueno, aquí está al pie del cañón de las maestras comprometidas de nuestra institución. Agradecemos a la maestra Norma Angélica Hernández Gómez, maestra distinguida de la División de Administración y Gestión de Proyectos, una gran amiga de Sintonía UTAP, que nos haya acompañado. Y bueno, esto ha sido Entrevista de la Semana. Gracias a todos ustedes. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La Entrevista de la Semana con Verónica Madrigal.